A finales de enero de 2024, Rachel Miles salió de Indianápolis con su hija Layla, de 6 años, en el asiento trasero del coche. El divorcio reciente había dejado heridas abiertas, y las disputas legales por la custodia apenas habían concluido cuando decidió que era momento de comenzar de nuevo. Guardó las últimas maletas en el maletero, programó el GPS rumbo al sur y partió sin mirar atrás. Su destino era Ashton, un pequeño pueblo costero en Carolina del Sur que había encontrado en una búsqueda nocturna, buscando lugares con buena reputación escolar y alquileres asequibles. Al llegar, encontró alojamiento en un modesto motel llamado Seaside Pines Inn, a pocas cuadras del Parque Central y de una escuela pública. No era un lugar lujoso, pero tenía lo esencial: una cama cómoda, una ducha que funcionaba y una pequeña cocina. Layla, con sus colores en mano, comenzó a dibujar en hojas recicladas mientras Rachel deshacía las maletas. Al encontrar una vieja libreta entre sus cosas, escribió en la primera página: «Vamos a intentarlo otra vez». En los días siguientes, Rachel logró conseguir trabajo de medio tiempo en un centro infantil comunitario. El puesto no pagaba mucho, pero era suficiente para cubrir el alquiler y algunos gastos. Además, podía estar cerca de Layla, que fue admitida en el programa preparatorio de la escuela local. La niña se adaptó rápidamente, hizo amigos, se encariñó con su maestra y cada día volvía con dibujos que colgaban en las paredes del motel. La rutina, aunque sencilla, traía cierta calma. Las mañanas eran para el trabajo y la escuela, las tardes para los deberes, caminatas por el parque y cenas improvisadas. Rachel sentía que poco a poco la vida volvía a tomar forma. Fue durante una visita al banco de alimentos local, organizado por una iglesia del vecindario, que conoció a Julian Cross. Se presentó de manera amable, con una sonrisa discreta y modales cuidados. Ofreció ayudarle con una caja pesada de víveres. Ella aceptó, agradecida, sin mayor pensamiento. Pero en los días siguientes, comenzó a encontrarlo con frecuencia, en la tienda, en el parque, incluso frente al motel. Siempre con una excusa sencilla, con un café en mano, alguna historia amable o un gesto útil. Julian fue entrando en sus vidas con una suavidad casi imperceptible. Traía pequeños obsequios para Layla, muñecas, cuentos ilustrados, y compartía conversaciones largas con Rachel sobre nuevos comienzos, oportunidades de negocio y vidas pasadas que querían dejar atrás. Tenía respuestas para todo, una calma que contrastaba con la ansiedad latente de Rachel. Ella no lo invitó, pero él comenzó a quedarse algunas noches. No hubo declaraciones, solo una rutina que se fue formando. Layla parecía tranquila con su presencia, y Rachel se convencía de que quizás eso era lo que necesitaban. Alguien que ayudara a sostener. Sin embargo, en el fondo, algo se sentía demasiado perfecto, demasiado sincronizado, como si cada pieza se hubiese colocado con cálculo. Rachel lo ignoró. Pensó que era solo miedo, residuos de un pasado difícil, pero el instinto, aunque silenciado, ya comenzaba a gritar en sus silencios. Febrero transcurrió sin pausa, marcado por una rutina que, en apariencia, ofrecía estabilidad. Julian comenzó a pasar más tiempo en la habitación del motel. No había una declaración formal, pero su presencia se volvió constante. Ayudaba con las tareas de Layla, cocinaba en la pequeña cocina eléctrica y hablaba de abrir un negocio juntos, una tienda en línea, tal vez una empresa de envíos. Su tono era siempre sereno, su comportamiento medido. En el centro infantil donde trabajaba Rachel, varios compañeros comenzaron a notar su presencia. Él pasaba a buscarla con puntualidad, saludaba con cortesía e incluso ayudaba a cargar materiales. Parecía el acompañante perfecto, atento sin ser invasivo, pero su comportamiento tenía un ritmo demasiado exacto, como si siguiera un guión previamente ensayado. Rachel, aunque aliviada por no cargar sola con todo, comenzaba a mostrar signos de desgaste. Se ausentaba con más frecuencia de las actividades comunitarias, llegaba tarde a reuniones del centro y en varias ocasiones
parecía distraída. Atribuía su cansancio al trabajo y al cambio de ciudad, pero su lenguaje corporal sugería una tensión no dicha. En su entorno cercano, solo una persona percibió algo fuera de lugar. Tonya Bell, compañera en el centro, y una de las pocas amigas que Rachel había hecho desde su llegada a Ashton. Tonya observó patrones que otros no vieron o no quisieron ver. Julian evitaba responder preguntas personales, nunca mencionaba familiares ni experiencias pasadas. Su agenda era irregular. A veces desaparecía por horas sin explicación y regresaba con excusas vagas. Su mirada, aunque siempre amable, evitaba el contacto prolongado con los demás. Una tarde, Tonya visitó a Rachel en el motel sin previo aviso. Encontró la habitación en desorden, papeles esparcidos sobre la cama, documentos financieros abiertos y Rachel con el rostro tenso, enfocada en ordenar algo que no quiso explicar. Layla, sentada junto a la ventana, dibujaba en silencio, sin la energía habitual. Rachel mencionó que su historial crediticio había cambiado sin razón aparente. Comentó con voz baja que varias cuentas parecían mostrar movimientos inusuales. Tonya no presionó, pero tomó nota mental de la preocupación en los ojos de su amiga, del tono nervioso con el que hablaba. Esa misma noche, Julian llegó con una botella de vino, una caja de galletas y una sonrisa cuidadosamente construida. Las cámaras de seguridad del motel registraron su llegada a las 9:26, 2 horas después. Rachel salió apresuradamente del edificio, mirando hacia todos lados, y realizó una llamada desde una cabina cercana. Permaneció afuera 10 minutos. Luego volvió, con el rostro pálido. Las cámaras también captaron la salida de Julian poco después, caminando con los labios apretados, sin despedirse, sin mirar atrás. Nadie supo con certeza qué ocurrió en esa habitación aquella noche, pero algo había cambiado. Rachel se mostró más reservada, más ausente. Tonya intentó hablar con ella al día siguiente, pero recibió respuestas evasivas. La sensación de alarma se intensificó, aunque no alcanzaba aún una forma concreta. Para quienes estaban cerca, era solo una incomodidad. Para Rachel, era el inicio de una amenaza silenciosa que aún no sabía nombrar. El mes de marzo comenzó con un suceso inesperado que alteró el frágil equilibrio de la vida cotidiana de Rachel. A las 8:13 de la mañana, las cámaras del Seaside de Pines Inn captaron la llegada de una mujer desconocida. Llevaba una chaqueta gruesa, capucha ajustada y gafas de gran tamaño que ocultaban parcialmente su rostro. Subió directamente al segundo piso y se detuvo frente a la habitación 208. Estuvo dentro exactamente 9 minutos. No se registró conversación en voz alta, ni ruidos extraños. A las 8:02 salió con paso rápido, sin mirar a los lados, y abandonó el motel. Una hora más tarde, Julian Cross llegó al mismo lugar. Cargaba 2 bolsas de supermercado y sostenía un café en la mano. Saludó con un gesto a la cámara de recepción y se dirigió a la habitación. Su actitud era relajada, su expresión habitual. Durante la siguiente hora, no salió del cuarto. Las grabaciones no mostraron movimientos inusuales, pero coincidían con otra secuencia lejana, mucho más grave. A las 9:45, en una sucursal bancaria de Chicago, se bloqueó una transferencia de $12,000 solicitada desde una cuenta recién abierta a nombre de Rachel Miles. El intento de transacción activó un sistema de seguridad, ya que el número de teléfono asociado no coincidía con el actual. La cuenta había sido creada en línea, con documentos digitalizados y una dirección ficticia en Florida. La identidad de la mujer captada en las cámaras fue confirmada días más tarde. Se trataba de Sharonda Fields, ex colega de Julian, en una empresa de transporte con sede en Atlanta. Tenía antecedentes por fraude financiero y estaba registrada en varias investigaciones abiertas por uso indebido de información personal. Su aparición en el motel no fue casual. Marcó el punto de inflexión en una operación mucho más compleja. Durante las siguientes 72 horas, Rachel notó señales que no podía ignorar. Recibió correos electrónicos de 5 entidades financieras distintas,
confirmando solicitudes de crédito que ella no había realizado. 3 de ellas mostraban ya movimientos. Alarmada, comenzó a revisar sus registros personales. Imprimió comunicaciones, organizó capturas de pantalla, registró horarios y detalles. Cada nuevo dato aumentaba su inquietud. No compartió lo que descubría, pero su comportamiento cambió. Evitaba dejar sola a Layla, mantenía el teléfono cerca en todo momento y se ausentaba del trabajo con mayor frecuencia. Su rostro, siempre contenido, ahora mostraba signos de insomnio y vigilancia constante. Lo que Rachel desconocía era que su actividad ya estaba siendo monitoreada. Julian, que hasta entonces había mantenido una fachada de apoyo, se volvió más insistente. Observaba con atención lo que ella hacía en el ordenador, preguntaba por sus cuentas, sugería cerrar correos antiguos y ofrecía encargarse de ciertas gestiones financieras. Su tono seguía siendo amable, pero la presión era constante, sutil. Rachel, aunque aún sin pruebas definitivas, entendía que había sido manipulada. Lo que comenzó como una ayuda desinteresada tomaba forma de intrusión. Lo que parecía compañía se convertía en control. Y su intento de documentar todo significaba, aunque ella no lo supiera aún, que estaba cruzando una línea peligrosa. La noche del 14 de marzo fue el punto de inflexión definitivo. Las cámaras del Seaside Pines Inn registraron la entrada de Julian Cross a la habitación 208 a las 19:03. Llevaba bajo el brazo un ordenador portátil, una caja de pizza familiar y varios libros infantiles. Saludó brevemente a la recepcionista y subió con paso firme, sin señales visibles de tensión. Una vez dentro, no salió durante los siguientes 40 minutos. A las 19:43, volvió a aparecer brevemente en el pasillo, observando discretamente en ambas direcciones antes de regresar al interior. El gesto no despertó sospechas inmediatas, pero más tarde sería interpretado como una posible verificación del entorno. A las 21:42, otra figura quedó registrada por las cámaras. Una mujer con mascarilla sanitaria, abrigo oscuro y gorro, que ingresó rápidamente al edificio y subió por la escalera trasera. Se trataba de Sharonda Fields. La empleada de recepción, Maggie Holmes, notó fugazmente su presencia. Según su testimonio, asumió que era una visita de algún huésped, pues las entradas y salidas irregulares eran frecuentes en el establecimiento. No había nada ostensiblemente fuera de lugar en la apariencia o conducta de la recién llegada. Minutos después, la luz de la habitación 208 se apagó. No hubo sonidos alarmantes, ni reportes de incidentes durante el resto de la noche. La recepcionista, que cerró el turno a medianoche, no percibió ninguna anomalía. Tampoco el personal de limpieza en la mañana siguiente, hasta que, al no ver a Rachel ni a Layla bajar al desayuno habitual, Maggie sintió inquietud. Llamó 2 veces a la puerta sin respuesta. Observó que las cortinas seguían cerradas y que no se oía movimiento alguno en el interior. A las 10:24, utilizando una llave maestra, abrió la puerta acompañada por un empleado del mantenimiento. La escena dentro de la habitación se percibía extrañamente intacta. No había signos de lucha ni objetos fuera de lugar. En la mesita de noche se encontraba el peluche preferido de Layla, un unicornio de peluche blanco con una cinta azul en la oreja. Junto a una pila de papeles cuidadosamente alineados, las camas estaban ocupadas. Dentro de la habitación se confirmó una tragedia profunda, sin signos visibles de alteración en el entorno. El ambiente estaba en silencio absoluto, con una extraña sensación de orden. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas corridas, y no había objetos rotos ni desorden evidente. El hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades locales. La policía acordonó el área y procedió al cierre del motel por razones de investigación. La falta de signos de entrada forzada, sumada a la desaparición de los teléfonos móviles y del ordenador que Julian había llevado consigo, complicó de inmediato el análisis preliminar. Lo que en un principio pudo haber parecido un suceso doméstico aislado, pronto empezó a revelar un trasfondo más complejo.
la comunidad de Ashton, hasta entonces ajena a este tipo de eventos, se vio súbitamente enfrentada a una tragedia que rompía la aparente calma de su rutina. El caso fue asignado al detective Harlan Webb, especialista en delitos financieros con formación en análisis de conducta. Desde las primeras horas de la investigación, descartó la hipótesis de un robo. En la habitación no faltaban objetos de valor evidentes. Se encontraron $280 en efectivo en un sobre junto a la cama, así como joyería modesta y pertenencias personales, sin alterar. No se hallaron huellas desconocidas ni rastros de forcejeo. Sin embargo, faltaban dos elementos clave: los teléfonos móviles de Rachel y Lila, y el ordenador portátil que había sido visto en las cámaras la noche anterior. Esto dirigió inmediatamente las sospechas hacia alguien del entorno cercano. Las grabaciones del motel fueron revisadas en detalle. El 15 de marzo, entre las 6 a.m. y las 9 a.m., Julian Cross fue captado saliendo de la habitación 208 en 3 ocasiones. La primera, con una bolsa pequeña. La segunda, con una mochila. La tercera salida fue la más significativa. A las 8:52 arrastraba una carretilla de equipaje del propio motel, donde cargaba un maletín grande, aparentemente pesado. Saludó con una sonrisa neutral a un huésped en el pasillo y abandonó el edificio en dirección al estacionamiento. Las cámaras externas lo mostraron subiendo los objetos a un coche alquilado a su nombre. Abandonó el lugar sin dejar mensaje ni aviso. Un análisis del GPS del vehículo reveló que había recorrido más de 300 kilómetros hacia el sur. Fue localizado 36 horas después en un motel de paso en Savannah, Georgia. En el momento de su detención, Julian no opuso resistencia. Durante el registro del vehículo y la habitación donde se alojaba, la policía encontró varios elementos comprometedores: el portátil desaparecido, documentos personales de Rachel, tarjetas bancarias a su nombre y pertenencias infantiles identificadas como propiedad de Lila. También se halló un arma de fuego registrada bajo otro nombre, cuya procedencia aún estaba en investigación. Durante el interrogatorio, Julian confirmó conocer la intención de Rachel de presentar una denuncia. Según su declaración, ella había reunido impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla y grabaciones de conversaciones en su teléfono. Él reconoció que había intentado disuadirla de contactar a las autoridades, aunque negó haber planeado una acción violenta. Aseguró que la situación se desbordó, sin ofrecer detalles coherentes sobre los eventos exactos. Mientras tanto, en Carolina del Sur, la policía y agentes federales rastrearon la conexión entre Julian y Sharonda Fields. En un registro domiciliario realizado en una propiedad alquilada por Julian meses antes, se encontró un disco duro externo con información detallada sobre múltiples identidades falsas, movimientos financieros sospechosos y un esquema de fraude que implicaba al menos 6 instituciones bancarias. Los documentos confirmaban que Rachel había sido utilizada como pieza central en una operación de extracción de crédito basada en usurpación de identidad. El análisis forense determinó que la recopilación de pruebas por parte de Rachel activó una respuesta desesperada por parte de Julian. Consciente de que sus actividades podían ser descubiertas, tomó una decisión desesperada con la intención de evitar las consecuencias de sus actos. La investigación concluyó que la decisión fue premeditada, aunque sin complicidad directa comprobada por parte de Sharonda en el acto final. El juicio contra Julian Cross comenzó el 12 de septiembre de 2024, en el Tribunal del Condado de Beaufort, bajo la dirección del juez Samuel Carter, conocido por su meticulosidad procesal y su enfoque firme en los delitos complejos. La Fiscalía presentó un caso estructurado en torno a la documentación acumulada por Rachel en los días previos a su muerte. El núcleo probatorio se centró en una carpeta encontrada en la habitación del motel, que contenía copias impresas de correos electrónicos, solicitudes bancarias y anotaciones manuscritas con fechas, montos y nombres. Este material fue acompañado por registros informáticos extraídos del disco duro hallado en posesión del acusado, y por testimonios de agentes financieros
que rastrearon las operaciones ilícitas. Uno de los momentos más determinantes del proceso fue la declaración de Sharonda Fields, quien, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, aceptó colaborar a cambio de una reducción significativa de pena. Su testimonio resultó clave para reconstruir el esquema. Detalló cómo Julian se acercaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, ganaba su confianza y obtenía acceso a sus datos personales. Explicó que su papel consistía en procesar la información y crear perfiles financieros falsos para solicitar líneas de crédito. Confirmó que, en el caso de Rachel, la estrategia fue la misma: aislamiento progresivo, control del entorno y manipulación emocional. Según sus palabras, la alarma se encendió cuando Julian la llamó el 14 de marzo para advertirle. Ella empezó a atar cabos. La defensa intentó presentar a Julian como víctima de una situación fuera de control, argumentando que su intención nunca fue causar daño físico y que su reacción fue resultado del miedo. Sin embargo, la secuencia de acciones documentadas antes y después del crimen, incluyendo la retirada planificada, la eliminación de dispositivos y la falsificación de documentos, fue interpretada como clara señal de premeditación. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos del condado, deliberó durante 6 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por 2 actos criminales graves con premeditación y múltiples delitos asociados a fraude financiero y uso de identidad robada. Julian Cross recibió la máxima condena permitida por la ley, sin opción de reducción. La sentencia fue leída en una sala colmada de periodistas, miembros de la comunidad y trabajadores del centro infantil donde Rachel había laborado. Sharonda Fields recibió una condena de 18 años de prisión por su participación en la red de estafa, tras asumir responsabilidad y colaborar con la investigación federal. Durante la audiencia final, Tonya Bell, amiga cercana de Rachel, brindó una declaración de impacto. Su intervención fue breve pero contundente. Afirmó que Rachel no era ingenua ni imprudente, sino una madre que, incluso en condiciones difíciles, había intentado proteger a su hija y reconstruir su vida. Subrayó que el sistema había fallado al no detectar las señales a tiempo. En Ashton, como respuesta simbólica, la comunidad inauguró una biblioteca infantil gratuita en la escuela donde Layla había asistido brevemente. El espacio lleva su nombre. Para muchos, representa más que un gesto de memoria. Es una advertencia silenciosa sobre los peligros del engaño, el abuso de confianza y las oportunidades que nunca deberían terminar en tragedia. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.